Hola muchachos, bienvenidos a otra clase de psicología. Ya estamos llegando al final del primer lapso y es importante entonces recapitular un poco lo que hemos visto. Aprendimos sobre la historia de la psicología, cuáles fueron los movimientos más importantes que créanme siempre vamos a hacer referencia a ellos. Le echamos un vistazo al cerebro por dentro y conocimos algunas de sus partes, la unidad fundamental del sistema nervioso central que es la neurona y cómo todo esto influye en el comportamiento del ser humano, que es al final el objeto de estudio de la psicología. En realidad, a pesar de lo mucho que sabemos del cerebro, todavía sigue siendo un misterio para el ser humano. Incluso en las últimas décadas hemos conocido más al cerebro gracias a los avances tecnológicos que lo que conocíamos en tantos siglos atrás. La clase de hoy, por ejemplo, no lo hubiese podido dar hace 20 años. Es más, no lo van a encontrar en su libro de psicología. Se trata de la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro de cambiar de acuerdo a lo que vivimos. El tan solo pensar que el sistema nervioso puede regenerarse y que el cerebro puede cambiar su estructura de acuerdo a nuestra experiencia, era una idea que podía rayar en la locura hacía décadas. Para entender un poco de lo que estoy hablando, vamos a ver un fragmento del programa Redes en donde hablan sobre la neuroplasticidad. Cada día recorren la ciudad, se manejan por un entramado complejo de calles, avenidas y rondas. Recuerdan que hay obras en una zona determinada y las sortean. Se saben de memoria cientos o quizás miles de rutas. De toda esa información espacial se encarga el hipocampo, una región cerebral con forma de caballito de mar. Nos ayuda a recordar dónde están las cosas o cómo volver a casa, y almacena información sobre coordenadas espaciales. Esa zona, cuando una persona se convierte en un experto de la navegación, se desarrolla más. Por eso, en un taxista es mucho mayor que en un conductor normal de la misma edad y sexo. El tamaño depende del tiempo que lleva conduciendo el taxi y usando a fondo su memoria espacial. Lo interesante de esto es que ahora se sabe que todos podemos ejercitar nuestro hipocampo para mejorar la memoria espacial y la navegación. La parte del cerebro que procesa la música está situada a ambos lados de la cabeza, muy cerca de las orejas. Se denomina córtex auditivo y en los músicos puede ser hasta un 25% más grande que en las personas que jamás han tocado un instrumento. Y como ocurre con los taxistas, el tamaño del córtex auditivo depende de los años que lleve esa persona dedicada a la música. Entonces, ¿cómo podemos definir neuroplasticidad? La neuroplasticidad se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción a la diversidad del entorno. Tiene que ver con los cambios que se dan a diferentes niveles en el sistema nervioso como químico, estructural y funcional. Cuando hablo de estructura, tiene que ver con lo que vimos en el video. Fíjense en cómo una parte del cerebro se desarrolla más mientras más la usamos. Según la teoría de la neuroplasticidad, cuando nosotros realizamos una actividad por primera vez, nuestras neuronas se conectan de una forma nueva. Ya si hacemos esa misma actividad con frecuencia, entonces esa conexión entre las neuronas se hace más estable. Incluso hay científicos que dicen que se hacen más cercanas de manera estructural. Se acostumbran entonces a recibir el neurotransmisor que segrega la otra, lo que explica biológicamente lo que ocurre cuando obtenemos un aprendizaje. Ahora bien, así como hay partes del cerebro que se fortalecen, también hay partes del cerebro que se debilitan. Cuando estamos bebés tenemos una cantidad increíble de sinapsis en nuestro cerebro. Es más, los primeros 3 años de vida es cuando más actividad neuronal existe en el ser humano. ¿Qué sucede mientras vamos creciendo? Vamos priorizando qué partes del cerebro necesitamos más que otras y qué patrones neuronales necesitamos más que otros. Así que en la adolescencia, en la edad que están ustedes, ocurre lo que se llama poda sináptica. La poda sináptica es el proceso en el que las neuronas que utilizamos con mayor frecuencia desarrollan conexiones más fuertes y las que nunca o rara vez se utilizan eventualmente mueren. Es decir, que a su edad se eliminan las neuronas que no son necesarias y sus conexiones, lo que aumenta la eficiencia de las transmisiones neuronales. Aparte de la plasticidad cerebral, otro de los grandes descubrimientos de la neurología ha sido la neurogénesis. La neurogénesis se refiere al nacimiento y proliferación de nuevas neuronas en el cerebro. Hasta hace unos años, los científicos creían que las neuronas morían y no eran reemplazadas por otras nuevas.
En los últimos años se ha descubierto que el cerebro sí genera nuevas neuronas, pero no en todas sus partes. Solo se ha encontrado neurogénesis en el hipocampo, en el bulbo olfatorio y posiblemente en la corteza prefrontal. Ahora, todavía se estudia qué funciones tiene esa neurogénesis en la vida y en el aprendizaje en general. Si en un futuro nosotros pudiéramos encontrar la forma de potenciar este proceso, quizás podríamos curar las enfermedades neurodegenerativas. Ahora, este conocimiento que tenemos de que nuestras vivencias pueden cambiar la morfología de nuestro cerebro, nos ayuda a encontrar actividades que puedan de alguna manera preservar nuestra salud mental e incluso potenciar nuestras capacidades. Parte de lo que significa la neuroplasticidad también tiene que ver con que el cerebro tiene una función compensatoria. Es decir, cuando una parte de él muere, otras partes buscan suplir esas funciones. Por eso encontramos ancianos que aún con 80, 90 años poseen una capacidad neuronal incluso mayor que algunas personas que son más jóvenes. Y esto se debe a que no se han jubilado de la vida. Es decir, han podido mantener activo su cerebro y sobre todo crear nuevas conexiones neuronales distintas a las que han perdido. Mi recomendación es, muchachos, que siempre estén abiertos a aprendizajes nuevos. Adquirir nuevas habilidades enciende zonas del cerebro que te pueden ayudar también en otras áreas de tu vida. Otra cosa que pueden ayudarte es la actividad física, aprender un nuevo idioma, por supuesto la alimentación, súper importante, respetar tus horas de sueño y sobre todo, muchachos, no cerrarse a lo nuevo. La actividad de esta semana es el cuestionario final de mes, así que como el cuestionario anterior van a repasar lo que hemos visto hasta ahora en este segundo mes, que si pueden notar solamente es neurociencia aplicada a la psicología. Y recuerden que a mí me interesa tanto la respuesta correcta como su reflexión al respecto. Muchísimos éxitos, muchachos, les mando un abrazo y cuídense mucho.